Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy en Ver y Creer estamos hablando sobre los mártires del Japón. Una historia fascinante, pero también una historia muy dolorosa, muy cruel, con tantos martirios muy refinados, por decirlo así, maliciosamente refinados, que los japoneses hacían a tantos cristianos que llevaron allí la verdad, la bondad, el amor, el anuncio del Evangelio, a Cristo Jesús, una tierra de paganos que no conocía a Cristo y que respondieron como tales, como paganos, ejecutando horriblemente, ¿no, Ángel?, a tantos cristianos. Antes de continuar, mire lo que tengo aquí en la mano, lo quiero compartir con usted. Es un disco de oraciones. Cómo orar, cómo rezar, cómo hablar con Dios. En donde estemos, en la casa, en el automóvil, disponiéndonos a dormir, despertando por la mañana. En este disco hemos agrupado 33 oraciones para poder dialogar con el Señor, como esta de las laudes, estate Señor conmigo, ¿no? Que dice, porque yo sin mí te quedo, porque tú sin mí te vas. O de Fray Miguel de Guevara, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Tantas oraciones tan hermosas aquí, son 33, y ya está en la casa de San José, ahí lo puede encontrar. Continuemos hablando de los mártires en el Japón. Ángel, tú has estado en Nagasaki, en la colina donde murió San Felipe Jesús. ¿Y qué hay allí ahora? Bueno, ahí se ha hecho un memorial, ahí está un museo, y luego se han levantado las iglesias que estaban anteriormente tanto a las que fueron destruidas por los japoneses a partir del siglo XVII, y las que luego fueron destruidas con la bomba atómica, porque se volvieron a levantar y en el siglo XIX, por los franceses, y después fueron vueltas a destruir con la bomba atómica y otra vez volvieron a levantar. Entonces realmente es un santuario, porque no solamente está la catedral y las iglesias que eran parroquiales, ¿no? Las parroquias dentro de Nagasaki, más todo esto, el memorial y el museo de los holocaustos que hicieron a finales del siglo XVI y XVII. Luego también el monumento a San Maximiliano Kolbe, a esa gran ciudad de la Inmaculada que construyó, que también fue destruida, que llegó a editar 30,000 periódicos por edición, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde ahí mandaba a todo Oriente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la religión mayoritaria en el Japón? Ellos son de una tendencia budista y sintoísta, ¿no? Esas son las dos. El budismo surgió en la India. Surgió en la India. ¿Y el shintoísmo qué es? Pues son religiones animistas, ¿no? De relación con la naturaleza, con una profunda meditación y introspección. Introspección, sí. ¿Pero hay un Dios personal en el shintoísmo? No, ni en el budismo. Ni en el budismo. ¿No? O sea, son divinidades que vienen relacionadas con la naturaleza, que sí
tienen un fondo místico y tienen una superación del hombre a través de la meditación y la unión con un panteísmo, ¿no? Porque es lo que al final de cuentas es muy contradictorio con la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana, hay un creador, hay una persona que es la divinidad, ¿no? En el caso la Trinidad nuestra, ¿no? Y que eso es lo que van a perder los cristianos, que se van a apartar el entendimiento de la Trinidad, ¿no? Porque es un concepto básicamente cristiano, porque ni siquiera el mismo judaísmo lo llegó a comprender y no lo ha comprendido, ¿no? Entonces, a través de la luz de la Trinidad es cuando se puede uno adentrar en este misticismo, ¿no? Entonces, mientras tú no entiendes lo que es la Trinidad, lo que es el Dios personal y la comunicación directa con Él, sino a través de una nube o una especie de donde todo es Dios y donde uno se va a integrar, pues esa es la mayor parte de la mística oriental. Mira, qué interesante ir allí y poder conocer esto que tú nos dices. O sea, ¿cómo viven ustedes japoneses esta necesidad de Dios que toda persona tiene en el corazón? ¿Hay templos, hay edificios religiosos del shintoísmo? Sí, y de hecho se visitan, ¿no? Y de hecho también ha tenido una parte perjudicial para los mismos que van a evangelizar, porque sobre todo los jesuitas han sido muy influenciados por el Zen, ¿no? Este tipo de religiones orientales que ha retroalimentado el cristianismo y de alguna forma lo ha desviado, ¿no? Cayendo en un sincretismo. Sí. Ajá. No, de hecho, cuando en 1622 se abre la propaganda fede, que es la evangelización de los pueblos, poco antes de porque eso se les va a encomendar a los jesuitas. Ya los jesuitas habían andado en el Tíbet y de ahí empezó ya un poco esa semilla que va ahora en este siglo a ser un problema dentro del misticismo católico, ¿no? Una la infiltración de orientalismo dentro del cristianismo. De la Iglesia católica. Oye, ¿y si se come sushi en Japón o no? Sí, diferente, ¿eh? O sea, el sushi es como si uno va a comer tacos en Estados Unidos o los come aquí, ¿no? Cuando vas a comer en Japón tiene un sabor diferente. Bueno, retomemos a los mártires del Japón. Le presentaré enseguida un primer grupo, entre el año 1614 y 1622. Conozca. En Japón murieron mártires centenares de sacerdotes, religiosos y laicos que llevaron el Evangelio a esa tierra de Oriente. Estos mártires sufrieron antes de morir terribles torturas que las mentes japonesas idearon diabólicamente para alargar al extremo sus sufrimientos. Como el objetivo de las persecuciones contra cristianos en Japón, más que acabar con los cristianos, consistió en destruir el cristianismo, los verdugos no escatimaron esfuerzos para infligir a los mártires terribles torturas físicas y morales para obligarlos a cometer apostasía. En consecuencia, fueron muchos los que cedieron ante el sufrimiento, pero también fueron muchos los sacerdotes, religiosos, hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños los que permanecieron fieles hasta el fin glorioso. Fue en el año 1614 cuando comenzó en el Japón una era de terrible persecución contra cristianos anunciada mediante decreto de Ieyasu, antiguo gobernante shogun, por el que se expulsaba del país a todos los maestros cristianos. Luego las medidas se hicieron más severas con Hidetada, el hijo y sucesor de Ieyasu, instalado en el poder con la prohibición de mantener trato con los sacerdotes bajo la amenaza de morir quemados vivos. El 22 de mayo de 1617, luego de ser encarcelados en Omura, murieron decapitados Juan Bautista Machado, portugués y jesuita, y Pedro de la Asunción de Cuerva. El 1 de junio de 1617 fueron decapitados Fray Alfonso Navarrete y Fray Fernando de Ayala junto con un catequista japonés. El 18 de noviembre de 1619 murieron, quemados lentamente y por etapas en Nagasaki frente al mar, Leonardo Kimura junto con 3 cristianos japoneses, un coreano y un portugués.
El 10 de septiembre de 1622, 5 sacerdotes y 4 novicios dominicos murieron por la cruel tortura del fuego lento entre un total de 22 religiosos europeos, contando a varios franciscanos y jesuitas, en una matanza en la que también fueron decapitados 30 cristianos japoneses conversos. Pero estos mártires apenas eran los primeros. Quemados lentamente y por etapas. O sea, te quemo, te saco del fuego y más tarde otra vez. ¿Cuánto puede alargarse eso? Pues incluso hasta meses. Por ejemplo, ¿hasta meses? Sí, los crucificaban en el mar y les llegaba hasta exactamente el punto más alto de la marea, donde les llegaba, y luego ya empezaba a bajar la marea, pero los dejaban por semanas, hasta que morían de sed y de estar en el sol ahí. Pero era un especialista en hacer sufrir. Y probaban, ¿no? Les ponían los crucifijos, imágenes de la Virgen. Si no lo pisas, si no lo destruyes, te vas a la cruz, ¿no? Escoge. Y muchos renunciaban, pero muchos no, y iban a la cruz. ¿Y por qué la cruz? Precisamente porque Cristo muere en la cruz. O sea, estos japoneses se dieron cuenta de eso. Ellos no tenían la cruz entre sus torturas o ejecuciones. No. La implementaron a partir de que conocieron esto, ¿no? Y sobre todo con los que más ensañaban eran con los sacerdotes, y por eso lo hacían tan largo, porque a través vean que a la primera no renunciaban. Dice, bueno, el sufrimiento prolongado va a hacer que abdiques de tu fe, sobre todo a los sacerdotes, porque decían, ganamos un sacerdote que pise el crucifijo y pise la Virgen, y con eso todos los demás se van a desmoralizar. Por eso era la hazaña con eso. Es el argumento de esta película de Silencio, ¿no? El cómo iban contra principalmente las armas consagradas para que fueran ejemplo y abdicaran, y con ellos abdicaran todos los demás. Pero fueron mínimos los casos de personas consagradas que abdican, ¿no? Otra pausa. Volvemos. Hay más nombres que conocer. Saber más de estos personajes heroicos que con su vida anunciaron el Evangelio. Y no solo un mexicano, Felipe de Jesús, hubo otro mexicano también, dominico, ¿no? Volvemos con esto y con más. Expedición a 8 países del lejano oriente: Hong Kong, Japón, China, Malasia, Camboya, Vietnam, Tailandia y Singapur. Estaremos en los santuarios cristianos de Asia, donde cientos de misioneros ofrecieron su sangre para evangelizar este continente. Además, las islas de Hong Kong y Macao, con sus monumentos coloniales portugueses y británicos que contrastan con los rascacielos. Volaremos al Japón, a las antiguas capitales de Kioto y Nagasaki, víctima del bombardeo nuclear y escenario del martirio de misioneros. En la bahía de Tokio abordaremos un crucero de lujo para navegar por el archipiélago nipón, el mar de China y el río Huangpu, desde el que veremos los rascacielos de Shanghái. En China, la muralla, la más grande maravilla del mundo. En Beijing, la ciudad prohibida y el templo del cielo. Volveremos a volar ahora a Kuala Lumpur, capital de Malasia, con las Torres Petronas. En Camboya, las ciudadelas de Angkor, lugar misterioso de la cultura Khmer, con fortalezas y templos hinduistas. En Vietnam, su capital Hanoi, con sus catedrales francesas. En Indochina, sus pagodas y palacios. Navegaremos entre cientos de islas con paisajes tan exóticos como la bahía de Halong. De Vietnam volaremos a Bangkok, capital de Tailandia, que ofrece un impresionante legado arquitectónico y cultural. Finalmente, Singapur, meca del comercio mundial y el mejor lugar para comprar productos de alta tecnología. Ruinas arqueológicas, templos, palacios y paisajes exóticos se entremezclan con las urbes más avanzadas y sofisticadas del mundo, y que nos llevan a decir que hoy es mañana en Oriente.
Reserve su lugar para salir el 7 de mayo al 4980-8641, al 5207-9511 o en nuestro sitio de internet www.viavaticano.com.